De nuevo con nosotros, la saludamos, la presentamos. Buen día, Ailén, ¿cómo te va? Buen día, bien. ¿Cómo andamos? Descansada a medias porque A trabajé medias. en vacaciones, pero más descansada. Descansada de la Sí, radio sí. un poco también. Sí, se agradece en las vacaciones. Bueno. Volviendo a los micros de historia, para algún desprevenido, pues, quizá hay gente que se sumó en estos días. Los jueves, 10 de la mañana aproximadamente, Ailén Saralegui, que es museóloga, historiadora, Se podría decir. se podría decir, nos ofrece un micro de historia local, regional, donde nos cuenta un poquito las historias, distintas cositas que han pasado en Patagones, en Viedma y en la zona. Bueno, ¿qué has preparado para hoy? Hoy, a pedido de un oyente que el otro día lo mencionó, no me acuerdo el nombre, pero la persona mencionó si íbamos a traer la historia de China Muerta. Ajá. Cuando hablamos de la querencia, del paraje de Sí, la querencia. tenés razón. Sí. Mencionaron, así que bueno, me puse a investigar, me puse a leer y como siempre los temas no se terminan. Ya es el segundo año y pareciera que los temas siguen apareciendo. Sí, es cierto. Así que bueno, vamos a hablar de China Muerta, que bueno, su nombre es una leyenda en sí. Vamos a hablar de varias leyendas que hay alrededor de eso. Pero para empezar tenemos que decir de dónde surge. Y se empieza a mencionar ese nombre en Patagones porque antes todo ese territorio estaba bajo la jurisdicción del comandante de Patagones, en ese momento Julián Murga, que decide crear un fortín, ¿no? Estaba el Fortín Invencible, que estaba frente a San Javier, del lado de nuestra provincia actualmente, que cuidaba las salinas que se explotaban, y más adelante, a 14 leguas del Carmen, van a querer fundar un fortín en lo que se llama China Muerta. Después querían también hacer otro en Boca de la Travesía, no querían ir avanzando sobre el río, sobre todo porque las tierras eran muy fértiles y siempre se buscaba esta cuestión productiva. Y China Muerta era un territorio que el nombre nace de un evento que pasa con una toldería que hay ahí en ese lugar, que había una amenaza de avance de tropas nacionales, entonces la toldería sale de ese lugar, de ese valle, se va y quedó una mujer embarazada que no podía movilizarse, se ve que estaba muy cerca del parto, no podía movilizarse, la dejan ahí, ella se esconde, al final las tropas nunca llegan y cuando vuelven, la comunidad indígena vuelve a buscarla, la mujer ya había fallecido con su bebé. Y este nombre que le ponen no era China Muerta, era en lengua tehuelche, no sabemos bien qué nombre le pusieron, pero la traducción criolla se dice China Muerta. China porque les decían a los tehuelches, chinitos, porque tenían algunos rasgos que parecían asiáticos para los europeos. Claro. O algún tipo de vestimenta, sombreros que no les remetía. China de origen chino. Claro, se refieren a tehuelches. Bueno, de ahí nace el nombre. Esa es una de las menciones que aparecen en los documentos. La otra es en un libro del Actas del Honorable Consejo Deliberante. En 1866 se menciona que hay un paraje, la Posta de Ramírez, porque claro, por ese lugar pasaban un montón de carros y así como pasa de acá que hemos contado, La Querencia o Villalonga, que eran los pozos, había parajes para que cambiar los animales, que tomen agua, que descansen. Para el otro lado, sobre el río, subiendo por el valle, también tenía que haber parajes para que dejar descansar a los animales. En ese momento estaba la Posta de Ramírez. Y en este documento dicen que la historia es muy parecida, nada más que dicen que la china se ahorcó en vez de fallecer. Mira. Pero bueno, el nombre remite a eso. Y también hay una estancia muy grande que se va a establecer en ese lugar. Estamos hablando, perdón, me dijiste 14 leguas de acá, no, Sí, más. sería Guardia Mitre hoy en día. En el lugar donde hoy es guardia. Claro, porque la guardia que se funda justamente es Guardia Mitre, en la zona a la que llamaban China Muerta. Exacto. Que es bastante amplia, digamos, no es una zona muy pequeña. La estancia que se funda en China Muerta la funda Bartolomé Bertorello, que llega a Patagones en 1860 y se hace socio de un cuneo, un hombre apellido cuneo, que no tengo el nombre, cómo se llama, pero hacen un comercio que les empieza a ir muy bien, tan bien que deciden abrir una sucursal en Roca. Pero, claro, tenían un problema, tenían que abastecer en Roca. Estamos todos hablando antes de 1900. Antes, ¿no? ¿Y en Roca? Claro, en Roca. Y tenían nada más y nada menos que 36 carros tirados por mulas para abastecer el otro comercio. Obviamente que para la China Muerta era un paraje fundamental en este camino. Y cargaban en Patagones, iban todo por el lado del río hasta Roca.
Tanto van a parar en China Muerta que deciden que son tierras fértiles, que está buena la tierra para producir. Así que en 1878 deciden comprar el campo al que le ponen China Muerta. Y pasan 10 años y ese campo se convierte en una estancia con avances tecnológicos, ganadería de avanzada de Argentina, tenían ovinos merinos, tenían caballos de raza, participaban en concursos, ganaban premios. Todo por estos dos socios, Cunio socios. Y el otro. Claro, y Bertorello. Sembraban trigo, más de 2.000 hectáreas de trigo, alfalfa, tenían viñedos, frutales. Y también tenemos un listado de herramientas que ellos compraban. Ajá. Por ejemplo, compraban arados, molinos de viento, rastras, sembradoras, trilladoras, 6 espigadoras, hasta tenemos el número, atadoras, un motor, 10 carros norteamericanos, la verdad que no sé, Briseles, la marca, chatas, y tenían tanta producción que tuvieron que empezar a convocar a colonos. Dividieron todo ese campo en 200 hectáreas más o menos, en lotes de 200 hectáreas, traían colonos, los hacían trabajar la tierra, obviamente se quedaban con parte de lo que ganaban, de lo que producían, y a la vez les vendían las chapas, madera, los alambrados, les vendían la comida, es decir que era un negocio redondo. Pero el que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho. Sí. Y finalmente en 1931 el Banco Hipotecario Nacional remató el campo. Dicen que en su listado tenían 74 vehículos a su nombre, es decir, bueno. O sea, les había ido bien. Les había ido muy bien, pero se ve que por una mala administración no lograron seguir adelante. Así que ahora tenemos los dos lugares. Tenemos la posta China Muerta o la posta de Ramírez y tenemos la estancia en esa zona y el fortín Guardiamitre. Fortín Guardiamitre. Pero antes de que pasara todo esto, cuando recién estaban intentando instalarse en ese lugar, obviamente se instalaban por las malas, corriendo a las comunidades indígenas del territorio, había una lucha por ese territorio, y hubo un conflicto que quedó en la memoria de todos por algo que va a pasar después. Se enfrentan una comunidad indígena con uno que intentaba establecer un campo en la zona, había empezado a alambrar. Obviamente que ganan, ellos tenían armas, más gente, peones que ya estaban entrenados para el combate. Y una de las personas que había fallecido de la toldería queda en el campo. Y no tiene mejor idea el dueño que cortarle la cabeza y ponerla en el poste más alto del alambrado. Y esto se convirtió en todo un mito, porque con el paso del tiempo fue perdiendo la piel, no todo, y quedó solo el cráneo. Y quedó un cráneo que lo describen con dientes limpios y enormes de una gran sonrisa. Tremendo. Dicen que todas las personas que pasaban por ahí tenían alguna historia que contar con ese cráneo, o que se había reído, que les había hablado, así que nadie se quería acercar. Estando justamente en la posta de Ramírez, o boliche China Muerta, como le decían, había uno de estos guapos. Ya hablamos de los guapos. Sí, no sé si se acuerdan de estos dos guapos que se enfrentaron a duelo toda la noche, dijeron que duró y volvieron con los cuchillos intactos. No había pasado nada. No había pasado nada. Bueno, uno de estos guapos dice que le va a poner fin al miedo que la gente le tenía a esta calavera, a este cráneo, y decide ir una tarde de tormenta, porque el cielo estaba negro. ¿Vieron la calma antes de la tormenta? Sí. Así no corrió una gota de viento, el cielo negro, apenas se veía. Decide ir hasta donde estaba este poste con la calavera, y arriba de su caballo, nunca se bajó, y con el facón empieza para un lado, para el otro, y no se anima a tirarlo, hasta que se empiezan truenos, relámpagos, lluvia, y decide que se va a acercar finalmente a voltear esta calavera. Y cuando se acerca, dice que esa sonrisa se hizo más grande, empezó a tener rasgos humanos y se le empezó a reír y empezó a tomar forma de persona. Así que se fue corriendo y nunca más nadie se acercó, nadie se intentó hacer el guapo con esa calavera. Hasta que el tiempo fue pasando, obviamente se fue desarmando, cayó y se hizo polvo con el paso de los años, pero nadie la tocó desde ese Deberá haber momento. alguna referencia del poste, tiene que haber alguna tranquera. Bueno, donde estaba la antigua posta estaba muy cerca, pero sí, digamos sobre el borde de algún alambrado. Y la última leyenda, que por ahí engloba un poco el tema de la estancia, el tema de la posta, es la sacamos de una payada del payador Luis Acosta, que nos cuenta
nos cuenta de forma muy poética algo que pasó con los carreros. Como les dije, pasaban todo el tiempo carreros por esa zona, y Guardiamitre, el que haya pasado por tierra, tiene como unas bajadas, unas empinadas muy pronunciadas. Entonces nos va a relatar este payador. No sé payar, perdón. Lo voy a leer de la mejor forma posible. Dale. Yo era muchacho de 15 años más o menos, cuando entré a una tropa de un tal Cipriano Vallejo. Y hacían el recorrido orillando el río Negro, desde el lindo Patagones hasta el menso Negro Muerto. En esos años no había más población ni puestos que la estancia China Muerta de unos tales Bartorelo. Y después hasta con esa, que hay 30 leguas lo menos, era lo más peligroso, completamente desierto. Y era fiero y peligroso el camino desparejo, donde hay cuesta abajo tan a plomo que da miedo. Ansia que para bajar se desprenden los punteros, después se atraviesa un yugo bajo el carro extremo a extremo, y al cruzar puentes los rayos de las ruedas quedan presos. ¿Pa qué quedan dar la vuelta al tirar los pertigueros? Se hacen en tutas las carretas, el menso procedimiento, y las bajan arrastrando a cualquier peso muerto. Bueno, nos cuenta básicamente cómo tenían que hacer para bajar las carretas. Claro. Que les atravesaban las ruedas, era todo un procedimiento, porque en estas bajadas pronunciadas, a donde rodaba un poquito la rueda, se iba arriba de los animales. Sí. Y el tramo hasta con esa después, dice. Claro. Medio feo. Sí. Bueno, y la posta de Ramírez estaba, digamos, muy cerca de esta bajada. Entonces la payada es larguísima. Dice que este carrero, que era también una especie de guapo, que tenía mucha experiencia andando con carros, en algunos dice bueyes, en otros dice burros, así que no sabemos bien qué animales tiraban la carreta, pero él no manió las ruedas, no hizo ninguno de estos procedimientos, porque él sabía que sus animales podían tranquilamente bajar con la carreta y manejarlo. Así que va a pegar un grito. Se llamaban Destino y Negro los animales punteros. Les grita Destino, Negro, y arranca con la carreta cuesta abajo. Cuestión que uno de los animales o se dobla un pie o se resbala. Claro, los pasa por arriba. Se cae y empiezan a rodar carreta, animales, carrero, todos juntos. Y para cuando llegan abajo no quedaba nadie con vida. Dice que los que estaban ahí en la zona, seguramente en la posta, me los imagino jugando a la taba, un truco, cuando llegan no quedaba nada por rescatar, absolutamente nada. Y la historia sigue, la payada sigue y finaliza. Desde entonces, en el sitio donde ocurrió este suceso, pasan cosas muy extrañas, según dicen los viajeros. En las noches de tormenta, cuando más brama el pampero, sale una luz colorada y tras alzarse unos metros, cae y rueda hecha pedazos, como brazos para el suelo. Y al apagarse la luz, quién sabe por qué misterio, se oye una voz lastimera que repercute a lo lejos y cada tanto repite gritando: Destino, Negro. Bueno, es la leyenda de que se siguen escuchando estos gritos que el carrero le pegó a estos animales. Pero bueno, esta payada queda más que nada como una advertencia. Sí. Obviamente no había forma de comunicar los peligros, y la música era una forma de advertir, de contar, de guardar historia, guardar memoria. Y en ese momento las guitarreadas eran muy comunes. Uh-huh. Cada vez que los carreros paraban a descansar, agarraban la guitarra para contar estas historias locales. Nos fuimos para el otro lado hoy. Hicimos todo lo que es para Villalonga, San Blas, y ahora arrancamos para Guardiamitre, que en ese momento era parte de Patagones. Claro, exactamente. Bueno, hoy tenés otras alternativas para llegar. Podés ir por el asfalto, es mucho más cómodo, de pasar la balsa después, o por acá también por el camino de Ripio. ¿Quedó algo más ahí? No, me queda mucho de Guardiamitre para decir, pero lo voy a dejar para otro porque también la historia de Guardiamitre es muy interesante. Estaría bueno. Tengo Shirley, mi compañera de vida, es mucha familia de Guardiamitre. Hay mucha gente que está relacionada a Guardiamitre también, porque o ha vivido algún familiar o ha tenido la infancia de paso por allí.
Sí, Un pueblo muy, cantidad. muy tranquilo hoy en día. Bueno, y Emma no, si era de Guardia Mitre, por eso tenemos una recopilación impresionante de historia oral sobre Guardia Mitre. Contada todo por ella. Sí, sí, que ella fue recopilando. Bueno, y actualmente también hay gente que sigue ese legado, digamos. Bueno, podemos hacer algún día, va a ser por ahí extenso hacerlo todo en uno, pero hablar un poquito más de Guardia. Nos reencontramos el próximo jueves, Ailén. Hasta el próximo jueves. Muchas chau. gracias. Si querés contactarte con nosotros, agenda este número 2920 62 44 52. Envíanos tu WhatsApp y contanos. Estás escuchando Señales de Humo por Radio Señales 100.7. Óptica